Estás escuchando Hiperactivos, un podcast de Juan José Millán sobre el déficit de atención, hiperactividad y otras comorbilidades. El podcast en el que encontrarás pautas para padres y madres, docentes, explicaciones desde la neurociencia, la neuropsicología y la psicopedagogía con la mayor claridad y el máximo rigor científico. Si quieres aprenderlo todo sobre el déficit de atención y todo lo que le rodea, estás en el sitio adecuado. Ponte cómodo y disfruta de este episodio. Hiperactivos, episodio número 5. Te doy la bienvenida a este quinto episodio del podcast Hiperactivos. Soy Juan José Millán, además de padre también soy maestro, licenciado en psicopedagogía y neuropsicólogo infantil, y desde hace más de 20 años me dedico a trabajar con escolares con dificultades de aprendizaje desde entornos escolares y desde Área 44, mi centro de evaluación psicopedagógica y apoyo escolar especializado. Puedes encontrar más información desde area44.es y también desde nuestra web específica orientada al déficit de atención, que puedes encontrar en www.tdahmadrid.org. En este episodio quiero darte algunas claves sobre la evaluación, más en concreto sobre una herramienta de gran valor, muy usada para identificar dificultades atencionales. Estoy hablando de la escala Magallanes de atención visual. A veces la puedes encontrar por sus siglas en MAV, terminado en V. ¿No la conoces o tal vez sí la conoces pero quieres aprender algunos secretos sobre ella? Bueno, pues quédate en cualquiera de las dos casos, de las dos situaciones, porque te va a interesar muchísimo todo lo que voy a contarte hoy. Y empezamos directos al grano. La escala Magallanes de atención visual es un instrumento diseñado específicamente para evaluar diferentes funciones atencionales, como por ejemplo, la que más información nos ofrece es sobre la focalización, el mantenimiento y la estabilidad de la atención. Estas capacidades son realmente cruciales para el rendimiento académico y para la vida diaria de los niños y adolescentes, especialmente aquellos que tienen sospechas o que presentan claramente un TDAH ya diagnosticado, ya identificado. Existen esas funciones clave que te decía, esa focalización, ese mantenimiento de la atención y la estabilidad de la atención. Y voy a hablarte un poquito de cada una de ellas porque probablemente si eres profesional y has aplicado esta prueba dirás, oye, pero que a mí en el test, en las correcciones, pues me ha dado otras cosas también. Efectivamente, te va a hablar de una medida de la atención sostenida, ¿verdad? De la capacidad de concentración, etcétera. Pero quiero hablarte de estos tres aspectos porque vosotros ya los conoces en el manual, ya los tienes ahí, te lo explican ahí. No voy a repetirlo porque eso no es nada novedoso. Te quiero contar esto porque realmente es donde radica la importancia de esta herramienta y en su uso y en su interpretación. Y es realmente esencial que si eres profesional tengas todo esto en mente porque le vas a sacar un provecho espectacular. Y si eres padre o madre, pues que sepas todo lo que podemos ver con tan solo una de las herramientas que utilizamos habitualmente en los procesos de evaluación, que hay muchísimas más, que no solamente hay una prueba de déficit de atención, como muchas veces se dice, muchas veces nos llama alguien y dice, no, le han hecho la prueba del TDAH. No hay una prueba, ya lo he comentado en otros episodios. Son un conjunto de pruebas, son varias de ellas que tenemos que aplicar para saber de lo que estamos hablando, si estamos hablando de TDAH o si estamos hablando de cualquier otra situación. Bueno, venga, vamos con ello, vamos con la focalización. Si te dijera que la focalización es una de las funciones más importantes que evalúa la escala Magallanes de atención visual, pues no me estaría quedando corto, pero me faltaría decirte que es esencial para comprender cómo los niños y adolescentes manejan y procesan la información en aquellos entornos en los que se requiere concentración. ¿Te acuerdas que te decía hace un ratito que te hablaría en el manual de la capacidad de concentración? Pues aquí está, en esta clave de focalización. ¿Y qué es la focalización en el contexto de la atención? Me dirás ahora, ¿verdad? Pues muy sencillo, la focalización se refiere a la capacidad de centrar la atención en estímulos específicos dentro de un entorno lleno de distracciones. Repito, capacidad de centrar la atención en un estímulo específico dentro de un entorno lleno de distracción. Como podrás imaginarte, esta habilidad es crucial para el aprendizaje y para llevar a cabo tareas que requieren concentración detallada. En el contexto del TDAH, la focalización generalmente es una de las áreas que más problemas nos suele traer, porque los niños con este trastorno de déficit de atención tienden a presentar marcadas dificultades de cara a ignorar estímulos irrelevantes. Y claro, lógicamente esto afecta a la capacidad para completar tareas y para aprender de forma efectiva, de manera eficaz. Un entorno
y antes hacía hincapié en ello, un entorno lleno de distracciones no significa que yo en el aula tenga que estar escuchando 4.000 personas hablar, un montón de ruidos, que por la ventana pase, bueno, pues una carrera ciclista. No, en absoluto. Un entorno de distracciones puede ser el aula en el momento más silencioso de todos, en el que hay un niño dando golpecitos con un pie en el suelo, están todas las mochilas colgadas en las sillas y yo estoy en la última fila, por ejemplo. Además tenemos en una pared las perchas llenas de abrigos, por ejemplo. Imagínate, todo eso es un entorno lleno de distracciones. ¿Cuántos dibujitos tienen las mochilas? ¿Cuántas cosas hay que ver en un abrigo? ¿Cuántos ruidos puedo escuchar? Bueno, pues eso es un entorno realmente lleno de distracciones. No es necesario, lo otro ya sería, bueno, pues sería la fiesta de la distracción, ¿no? Lo que te hablaba antes, esa aula llena de niños en los que están hablando todos, diciendo un montón de cosas, que pasa esa vuelta ciclista por la calle con un montón de ciclistas llenos de un montón de colores y bueno, pues eso sería otra cosa totalmente distinta. Y hago este matiz porque muchas veces dicen, no, si mi aula es muy silenciosa. No, si en el cuarto en el que están no hay nada que le pueda distraer, y a lo mejor trabaja frente a una librería como la que tengo yo aquí, una estantería en la que, bueno, pues a lo mejor hay 200 o 300 libros. Eso es distractor para una persona con TDAH, eso es un gran distractor. Lo que está claro es que la evaluación de la focalización se realiza de una forma muy buena a través de la escala Magallanes de atención visual, porque realiza tareas o requiere de tareas que van a pedir al evaluado que observe de forma muy atenta y que sea capaz de discriminar entre objetos muy similares, identificando los que son similares o idénticos más bien al modelo que se le proporciona. Y este proceso no solamente mide la capacidad de procesar esa focalización atencional, sino la precisión de ese mismo procesamiento y la habilidad que tenemos para discriminar ese detalle fino bajo la presión de tiempo, porque esta prueba se realiza en un tiempo determinado, o bajo elementos distractores, que en estas pruebas son muchos y aparecen todos muy juntitos, todos del mismo color. Bueno, es un distractor muy relevante. Como te puedes hacer una idea, la focalización tiene, bueno, pues un papel realmente relevante en el aprendizaje y en el desarrollo. La habilidad para focalizar atención es fundamental tanto en el aula como en la vida diaria. Cualquier niño que puede concentrarse en una tarea sin distraerse es mucho más capaz de seguir instrucciones, de completar tareas y sobre todo de adquirir esa nueva información. Sin una focalización efectiva, bueno, pues no vamos a poder llevar a cabo de forma apropiada el seguimiento de instrucciones, vamos a tener dificultades para seguir pasos, para completar tareas que requieren secuencias. El rendimiento académico, lógicamente, pues no vamos a tener un rendimiento académico apropiado, porque vamos a presentar marcadas dificultades para mantener el ritmo en el aula debido a esa dificultad o esa incapacidad para concentrarnos en el material de estudio. Igualmente nos va a suceder en las interacciones sociales. Vamos a encontrarnos con marcadas dificultades para participar en actividades grupales, incluso en juegos que requieren de atención sostenida, que los hay y son muchos y son de los que se suelen jugar con frecuencia en el patio del colegio. ¿Estrategias para mejorar la focalización? Pues hay muchísimas, desde entrenar esas habilidades de atención, esto tiene que llevarse a cabo por medio de profesionales, pero casi desde el aula es fundamental hacer que ese aprendizaje que estamos realizando en nuestras sesiones se mantenga, y hay que hacer tareas, vamos a decir, de, bueno, pues coterapéuticas, vamos a decirlo así, o de apoyo a la reeducación. Ambientes de aprendizaje modificados son esenciales. Tenemos que ajustar el entorno educativo. Acuérdate de lo que te contaba hace un momentito de las mochilas, de los abrigos. Bueno, pues todo eso es esencial, poder ajustar el entorno educativo para reducir distracciones, pero para reducirlas de verdad. Porque a veces ves un plano lleno, un mapa en la pared lleno de cosas, y a lo mejor eso para un alumno en concreto no es un distractor y para otro sí. Bueno, pues tenemos que verlo. Lo que está claro es que esta capacidad de focalización es más que una habilidad académica, es una competencia, te diría, casi vital, porque impacta en todas las áreas de la vida. Cuando valoramos estos aspectos, vamos a identificar áreas muy específicas de necesidad y podemos dar no solamente el soporte apropiado específico para ese escolar evaluado, sino que también podemos dar pautas para el aula y para casa. El segundo aspecto que mide la escala Magallanes de atención visual es el mantenimiento de la atención. Y es que la habilidad, una vez que focalizo, de mantener esa atención, nuevamente mantener ese sinónimo de sostener, atención sostenida, que ya te dije anteriormente que en el manual habla de atención sostenida, pues esa habilidad es esencial para tareas prolongadas como un examen, sin ir más lejos. Y a veces, en las medidas de adaptación metodológica o de evaluación más bien, le damos más tiempo. Oye, esa es una medida que a veces, que en el mayor porcentaje de las ocasiones, sirve y se recomienda, pero no es una medida universal.
hay escolares que, lejos de lo que pueda llevarnos a pensar nuestro juicio docente o como padres o como madres, lo que necesitan es menos tiempo, porque su atención sostenida es realmente deficitaria. Por tanto, si lo que hago es ampliar el tiempo en el que tiene que sostener la evaluación o la atención, pues hemos hecho, hemos hecho algo realmente contraproducente que va a reducir el rendimiento. Ahora te hablo un poquito más de esto. Pero lo que está claro es que esta habilidad, aparte del contexto académico, es esencial a nivel social, porque la persistencia de nuestra atención puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en una relación social prolongada. Y no te hablo de muchos años, te hablo de un día. Un rato en el que estoy con una persona durante mucho tiempo haciendo cosas útiles como un trabajo de clase o hablando de un tema que le preocupa al otro. Si mi atención fluctúa, pues ya no le voy a prestar atención, con lo que a lo mejor no le hace mucha gracia. Esta atención sostenida se refiere a esa capacidad de estar enfocado en una tarea específica durante un periodo determinado, tirando a ser largo, 30 o 40 minutos, bueno, depende de la edad de cada persona, de cada niño. Pero en niños y adolescentes, especialmente en aquellos con déficit de atención, con TDAH, estabilidad, pues se ve muy afectada. Y esto compromete esa capacidad para hacer exámenes, para participar en actividades de clase largas, para seguir instrucciones complejas o para seguir instrucciones de varios pasos. ¿Por qué en las medidas de adaptación muchas veces decimos realicemos preguntas más cortas? Por la curva de rendimiento atencional sostenida. ¿Por qué a veces decimos hazme más exámenes con menos preguntas? Y obviamente son más cortas. Por la capacidad sostenida, ya no solamente a la hora de realizar el examen, sino a la hora de estudiarlo. Cuanto menos contenido tengo, menos tiempo tardo, por tanto, mejor puedo manejar la atención. Porque en muchas ocasiones decimos dale contenidos resumidos. Pues por este motivo, porque a lo mejor yo tengo un contenido en una página entera y lo puedo resumir en dos párrafos. Esos 2 párrafos me permiten manejarme dentro de mis tiempos sostenidos de atención, mientras que a lo mejor la página entera no. Cuando hacemos medidas de adaptación metodológicas o de evaluación, no las hacemos al tuntún, no las hacemos porque se nos ha ocurrido o porque sean las que se hacen en niños con TDAH siempre. No, porque no debiera ser así jamás. ¿Que coincidirán muchas en muchos niños? Sí, pero no siempre coincidirán todas. Y cuando decimos, démosle un 35% más de tiempo, démosle un 15% más de tiempo, démosle preguntas que no requieran una respuesta mayor a 2 líneas, démosle tal, no lo decimos porque ese día nos hayamos despertado con ganas de hacer esa medida, en absoluto. Lo decimos porque los resultados que observamos en escalas como la escala Magallanes de la que te estoy hablando hoy, nos dicen que ese es el umbral de rendimiento óptimo de ese escolar. Por tanto, es importante que sepas que esto se hace por ese motivo y es importante que sepas que hay que cumplir con eso, porque si no lo que estamos haciendo ya no es juzgar el conocimiento o la destreza o la habilidad de ese escolar en un tema determinado, sino que lo que estaremos evaluando, calificando, como lo quieras llamar, será la capacidad para mantener la atención. Le estás penalizando por la dificultad para mantener la atención. Por tanto, bueno, pues tenemos que darle una vuelta a esto, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante. Y esta escala Magallanes, pues bueno, es una herramienta muy válida que da mucho valor para saber cómo se mantiene la atención mediante esas tareas que requieren que el evaluado continúe aplicando sus habilidades de focalización por un periodo prolongado, porque esta actividad se hace en un periodo prolongado. Y estas tareas simulan situaciones de aula, situaciones del día a día, donde la atención constante es necesaria para lograr esos objetivos o para completar proyectos. Por tanto, por favor, si alguna vez tienes un informe en tus manos en el que se ha aplicado esa escala o otras, porque te hablaré de la escala de 2 también y te hablaré del test de percepción de diferencias, que ese es el que para mí es clave a la hora de ver cuánto tiempo podemos ampliar un examen o reducirlo en algunas ocasiones, pero la conjunción de ambas, de esta escala Magallanes y de ese test de percepción de diferencias, son esenciales para cuantificar tiempos. Ya hablaremos de lo cualitativo dentro de un ratito. Si seguimos valorando bondades de esta escala, hablaríamos de la estabilidad de la atención. Claro, hemos hablado de la focalización. Oye, vamos a hacer que mi atención se focalice en lo que es importante, que evite distractores. Ahora que hemos evitado distractores, ¿cuánto tiempo puedo mantener esa atención sostenida? Y algo que no vemos habitualmente es la estabilidad de la atención. Claro, esto ya no es una cuestión de lo que pasa hoy en mi clase o hoy en los minutos que dura esta aplicación a prueba. No, la estabilidad de la atención es
la consistencia en la atención a lo largo del tiempo, evitando fluctuaciones que pueden llevar a errores o a un rendimiento inestable. Y es que esta estabilidad atencional es el tercer pilar clave de la atención. Hay muchos, hoy te voy a hablar de estos tres porque son los que podemos informar o los que podemos investigar a través de esta escala, ¿no? Pero esta función es crucial para garantizar que tanto los niños como los adolescentes pueden mantener un nivel de rendimiento constante en sus actividades sin caer en la variabilidad que puede afectar negativamente su aprendizaje y, por supuesto, a su motivación. Tú imagínate que un día las cosas te salen súper bien, pero al día siguiente te salen realmente mal, o que hay cambios muy marcados entre unas cosas y otras de un día para otro. Pues imagínate, ¿cómo lo vamos a hacer así? Incluso de una clase para la siguiente. Pues esto, sin duda alguna, claro, esa variabilidad afecta negativamente el aprendizaje, la conducta, afecta la motivación, afecta todo. Cuando hablamos de estabilidad de la atención, lo hacemos para referirnos a la habilidad de mantener un esfuerzo atencional uniforme y consistente a lo largo del tiempo. Es decir, la capacidad que tengo hoy a las 9 de la mañana va a ser muy similar, obviamente nunca es igual a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde o a las 12, pero debe ser más o menos similar que la que voy a tener a esas horas del día, o mañana, o pasado, o tal vez dentro de la semana. Lógicamente con cambios graduales mucho más allá en niños con TDAH diagnosticado o identificado que están recibiendo un proceso de reeducación, de intervención para reeducar esos procesos atencionales o esas dificultades de aprendizaje generadas a partir del TDAH. En el contexto del TDAH y de otros trastornos atencionales, la estabilidad es muy, muy difícil de lograr. Es muy complicado, es uno de los grandes objetivos que nos marcamos. Y esto a veces sorprende mucho cuando vemos un progreso. Oye, hay un progreso, pero si no ha cambiado, o sea, si sigue trabajando 5 minutos, sí, pero él trabaja 5 minutos siempre. No hay ni un solo día que se vaya a 4 ni que vaya a 6. Estamos donde tenemos que estar. Y el que no se vaya a 6 a veces dices, pero hombre, será mejor que vaya un día a 6 y otro a 5, ¿no? No, es mejor que la estabilidad pues que se observe todos los días. ¿Por qué? Porque si de repente hoy voy a 6 y alcanzo los 7 y el resto de los días voy a 5, el impacto del contraste es determinante. Parece una tontería esos 2 minutos. Realmente son significativos y dicen mucho en estos casos. Esas fluctuaciones tan significativas en la capacidad para concentrarse realmente generan dificultades motivacionales y afectivas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso la estabilidad, cuando la alcanzamos, es un hito clave que bien requeriría de hacer una pequeña fiesta. Y claro, muchas veces nos planteamos, oye, ¿cómo podemos evaluar esta estabilidad en la escala Magallanes? Porque es un rato que hacemos, un rato corto. Bueno, pues se evalúa observando cómo el escolar evaluado mantiene el desempeño desde el principio hasta el final del tiempo. Esto incluye la capacidad que a veces vemos en algunos escolares de empezar muy rápido y luego no son capaces de mantener ese ritmo. Me dirás, yo tampoco lo soy. Bueno, realmente no lo somos ninguno, pero no se trata de empiezo muy rápido y luego caigo como nos pasa a todos, sino se trata de saber cómo redistribuir mis esfuerzos a lo largo de un tiempo determinado. Y aquí viene la clave. Esto es lo que trabajamos luego muchas veces a nivel de intervención, ¿no? Oye, vamos a aprender a distribuir nuestra capacidad de atención sostenida y focalizada a lo largo del tiempo que podemos prestar atención. ¿Para qué? Para optimizarlo, para ampliarlo, para hacer que sea un tiempo mucho más útil, para hacer que no empiece a contestar de forma irreflexiva o para hacer que no empiece a contestar preguntas en un examen a toda velocidad y mi capacidad atencional en la pregunta 3 esté ya por los suelos. Para esto sirve la estabilidad atencional. Es clave en la consistencia del rendimiento escolar, es esencial, y en las relaciones sociales también. Cuando empezamos una relación social, a veces empezamos con una consistencia tremenda, una insistencia enorme y a veces unas demandas altísimas. Bueno, ¿esto qué es? Ausencia de estabilidad absolutamente, ¿no? Se puede trabajar muy bien con un montón de ejercicios, las rutinas ayudan muchísimo, la modificación del entorno nuevamente es esencial. Por tanto, es fundamental que estos 3 pilares te los vuelvo a repetir nuevamente para que los tengas bien manejados. La focalización, atención focalizada, el mantenimiento atencional, atención sostenida y la estabilidad de la atención, la capacidad que tengo para ser más o menos homogéneo en mi rendimiento atencional en distintos momentos del tiempo, a lo largo de todo el día y a lo largo de diferentes días.
Son tareas muy simples, pero muy efectivas las que propone esta escala Magallanes, pero nos sirven para muchísimas cosas. Estas 3 son las conclusiones más importantes que sacamos y lo hacemos a través de tareas de codificación, de memorización temporal, hay que retener el modelo que tenemos que ir marcando, de comparación constantemente entre las distintas figuras, de contraste, hay que examinar las figuras y ver las similitudes o diferencias con el modelo propuesto y sobre todo la inhibición de distractores. Esto es, claro, la capacidad para poder ignorar estímulos irrelevantes que podrían desviar la atención. Me he inventado una palabra hace un momentito, la mezcla entre estímulos e irrelevantes, y se me ha ocurrido juntarla. Bueno, no pasa nada. Estas son las cosas que suceden siempre. Bueno, la importancia de la escala Magallanes para la identificación, para el diagnóstico de TDAH, pues es importante. Ya sabes que es uno de los trastornos neuropsicológicos con mayor prevalencia en la infancia. Sabes que 7 de cada 100 escolares presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y ya lo sabes, tenemos que identificarlos, porque si no los identificamos, pues bueno, van a pasar cosas extrañas siempre, no vamos a obtener un buen rendimiento y pues es un fastidio realmente para un escolar que no se identifica su déficit de atención, vivir todo el día con esas dificultades, con ese estrés, con ese agobio, con esa sensación de no soy capaz de llegar a y todos los demás sí, con la frustración que me acompaña a diario, con problemas sociales, con dificultades emocionales. Bueno, pues es esencial poder cuantificar objetivamente el rendimiento atencional para todo lo que te contaba antes, de los exámenes, de los ejercicios, de la copia, de los problemas, etcétera. Es fundamental, hay que cuantificar en algún momento. Yo ya sabes que lo cuantitativo únicamente no me gusta, pero hay una parte en el TDAH de cuantificación esencial. Si no cuantificamos, las medidas que establezcamos o se pasarán de largo o no llegarán al punto. Será muy difícil acertar y si lo hacemos, pues será realmente casualidad, pura fortuna, pura estadística, puro azar, vamos a decir así. Y esta escala, como muchas otras también, pero esta también lo hace, nos permite evaluar de una forma muy objetiva y muy cuantitativa estas áreas que te he contado anteriormente, que son críticas para el desempeño escolar y social. Realmente no nos vamos a quedar solamente con los resultados globales después, porque luego nos vamos a tener esa parte cualitativa, que es la que nos va a servir para ver, oye, cómo es su atención, cómo es su componente visual, cómo se dispersa, cómo es de constante en la realización, trabaja siempre con la direccionalidad apropiada, sigue las instrucciones que le he ofrecido, confunde de repente el modelo que tiene que tachar. Ya sabes que esta escala tiene que tachar una figurita humana que se orienta hacia un lado entre muchísimas figuritas humanas muy parecidas. A veces sucede que algunos escolares están tachando el modelo correcto y de repente, de buenas a primeras, empiezan a tachar otro modelo que no tiene nada que ver con el que les hemos propuesto, pero lo toman como norma y empiezan a tachar siempre ese otro modelo. Bueno, pues eso también es significativo, también nos explica cosas. Por tanto, realmente eso es muy importante. La escala Magallanes de atención visual nos da esos datos tanto cualitativos como cuantitativos sobre la atención y complementa a muchas otras pruebas que deben utilizarse. Ya sabes que no existe una prueba del TDAH ni una prueba del déficit de atención, no existe una única prueba para esto. Necesitamos aplicar muchas escalas, hombre, no te pienses que vamos a aplicar 200, pero 3 o 4 específicas de atención y algunas más de componente neuropsicológico de función ejecutiva, sí o sí, con una prueba cognitiva, lógicamente también, y algunas más, lectura, escritura, manejo numérico, etcétera, para comprender bien todo, para hacer un buen diagnóstico diferencial y para saber dónde estamos. Esta prueba, junto con esas otras, pues nos ayuda mucho a tener esa visión holística, esa visión global, tanto con algunos cuestionarios que se pueden enviar en algún momento al colegio, a padres, etcétera. La importancia de un diagnóstico completo, de un diagnóstico especializado, de una identificación profesional, no solamente un papel en el que ponga este niño tiene TDAH, no, es que eso lo veo muchas veces. Sin ir más lejos, no hace mucho que vi un informe que bueno, pues un poquito más y me quedo sentado. Un conjunto de números, de percentiles, de neatipos, de números aplicados en 2 o 3 pruebas que, bueno, podrían tener cierta consistencia si las aplicáramos en el conjunto de otras más. Y cuando paso la segunda página, ya ni más, se ha acabado el informe. Y las conclusiones y la interpretación, ¿y por qué solamente me pones números? Interprétalos, cuéntame de qué va esto, explícame cuáles son las conclusiones que alcanzas, porque me importa mucho, porque si voy a seguir yo haciendo esta evaluación, necesito saber qué conclusiones tienes y qué hipótesis estás manejando, por qué has aplicado estas pruebas. Bueno, pues ya, esto es que es una triste realidad que nos sucede con mucha frecuencia, ver informes muy pobres, va a sonar despectivo, pero no es con ánimo despectivo, papeluchos, que juntan números. Muy bien, es que eso a día de hoy nos lo puede hacer la inteligencia artificial, nos lo puede hacer un ordenador, nos lo puede hacer una persona entrenada simplemente en la corrección de pruebas. Eso no tiene, desde mi punto de vista, ningún peso
descriptivo, ¿qué es lo que nos interesa? En base a esos resultados, ¿ahora qué pasa? Oye, pues vamos a contar. No me sirve un papel que ponga este niño tiene TDAH porque se le han aplicado estas 3 pruebas y nos dicen que los resultados son compatibles con déficit de atención. Estupendo. Descríbeme esos resultados. No en números. Cuéntame qué es lo que está pasando. ¿Por qué está rindiendo mal? ¿Cómo ha hecho para obtener esa puntuación y no obtener una mayor o mejor o una menor o más pobre? Explica todo eso. Eso es muy importante. Es muy importante que quien aplique estas herramientas, ya no solo en la MAP, todas, sea, aparte de un titulado, profesional, que esté especializado en psicopedagogía, que esté especializado, hoy me estoy inventando palabras, en neuropsicología infantil y en escolar, en el campo escolar. Qué importante. ¿Cuántas personas que aplican estas pruebas no han pisado un aula en su vida? Pues es que eso es clave. Eso es clave. Yo he pisado aula durante prácticamente 2 décadas. Es fundamental estar en el aula, estar conectado, saber qué es lo que hay ahí dentro. Saber qué pasa en un gran grupo, saber cómo es ese niño a nivel individual y saber cómo puede llegar a comportarse en grupo, porque has visto a niños durante un montón de años en el aula. Pues eso es clave. Hay que estar entrenado para realizar este tipo de pruebas. Es muy importante. A ver, para aplicarlas es importante, pero es importante en el sentido que aprendes las dinámicas para minimizar fatiga, para minimizar aburrimiento, para minimizar distracción, generar un entorno divertido, flexible, en el que el niño esté implicado y se lo pase bien, porque a veces algunos niños me lo dicen, sí, esto ya lo he hecho antes, lo que pasa es que, pues me daban la prueba y nada, me estaba yo solo y la otra persona estaba con el teléfono o mirando por la ventana o escribiendo cosas. No, hombre, no, tiene que haber una interacción constante y continuada, es muy importante. Pero no solamente en la aplicación, que la aplicación, aprendes a aplicarla, te formas bien como auxiliar de evaluación psicopedagógica o neuropsicológica y puedes aplicar las pruebas, pero vamos a interpretarlas. Es que eso es fundamental, vamos a interpretarlas, vamos a contar qué ha pasado ahí, por qué llego a estas conclusiones, cómo en el sentido no numérico, en el sentido pragmático, se ha llegado a estas conclusiones, a estos resultados. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Eso es lo importante y este es el enfoque integral que nosotros desde Área 44 siempre llevamos a cabo. Tenemos que considerar todos los aspectos del desarrollo del escolar. Siempre, y esto es algo que a mí me gusta mucho decir, ¿no? Pero desde el año 2006 pues hemos ayudado a miles de familias, a miles de escolares a entender mejor sus necesidades, las de sus hijos, a implementar estrategias de apoyo más efectivas, a formar a docentes, a darles medidas, porque en todos nuestros informes vienen las medidas de respuesta educativa. Un informe que no nos diga qué hay que hacer en casa y qué hay que hacer en el aula, pues también me queda un poquito cojo, ¿no? Pero esto es muy importante y esto es lo que ha hecho que, que en todo este tiempo, desde que empezamos a activar, nos convirtamos en un centro de referencia nacional e internacional en identificación y diagnóstico de dificultades de aprendizaje y entre ellas del trastorno por déficit de atención, así como trastornos del neurodesarrollo. Nuestro equipo, ya sabes, profesionales fantásticos que trabajan con todo su empeño para aplicar esta escala, la escala de 2, el test de percepción de diferencias, la escala MNR. De todas estas, en el blog de la página que te he contado al principio, en tdhmadrid.org, ya tienes algunos artículos que te hablamos de ellas. Pero eso es importante. Como siempre te digo, si tienes dudas, si sospechas que tu hijo puede estar experimentando dificultades atencionales, TDAH, o simplemente deseas asegurarte de que el desarrollo atencional va por el buen camino, pues oye, aquí estamos para ayudarte. Ya sabes, tanto mi equipo como yo, pues estamos a tu entera disposición, pues para escucharte, para saber si tus dudas o si tus sospechas requieren de una evaluación o a lo mejor tiene una explicación mucho más sencilla de la que pueda impresionar a priori o de la que pueda parecer. Ya lo sabes, estamos a tu disposición. Nos puedes encontrar desde area44.es y también ahora desde tdhmadrid.org. Ya sabes que tienes el podcast educativo, el podcast de alta capacidad, el podcast especializado en autismo, TEA, la newsletter educativa y muchísimos contenidos de interés tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok. Tienes el acceso a todo esto en las notas del programa. Y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado, por hacer que este podcast pueda existir, pueda ser una realidad. Ya lo sabes, tú y yo nos escuchamos muy prontito hablando nuevamente de TDAH en este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengas un maravilloso día.